Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo salud y bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbert y me alegra tanto el poder grabar después de tanto tiempo, el no poder compartirles quizá un video un poquito más de ustedes y yo. Y en este podcast quiero platicarles un poquito de lo que se viene este año con este muy bonito proyecto, que pues para echar platiquita les recomiendo quizá estar haciendo alguna otra actividad, que es algo que a mí en lo personal me gusta cuando escucho podcast, o pues si están en el tráfico o en cualquier lugar en el que estén, pónganse muy cómodos porque quiero compartirles un poquito de lo que he vivido, de este podcast para aquellos nuevos escuchas y que conozcan lo que trae para ustedes este bonito espacio, que lo hago de todo corazón, y compartirles un poquito también de mi historia, que ya les he platicado. Para aquellos que a lo mejor no hayan escuchado el podcast de Un Camino hacia el Trabajo Personal, se los recomiendo ampliamente. Ahí les comparto por completo, de forma transparente, lo que yo he vivido en mi proceso personal como ser humano y también en, pues, quizá la cotidianidad, pero también como psicóloga, que es algo que me encanta y he aprendido bastante de mis maestros, el poder trabajar en mí de la manera interior, el interiorizar todo este conocimiento, los aprendizajes, las enseñanzas, y justo de eso nace este bonito proyecto que tengo para ustedes. Entonces, sin tanto preámbulo, quiero compartirles un poquito para aquellos nuevos, como lo menciono, que apenas están sintonizando este bonito espacio. Yo soy Brenda Guzbert Barrón Castro, tengo 24 años y soy licenciada en Psicología Clínica por la Universidad ETAC. Yo trabajo como terapeuta de tiempo completo y a veces cuando llegan a mí alumnos, pues también soy maestra de inglés. Pues básicamente yo inicié este bonito proyecto por la pandemia, ¿no? Con la necesidad de compartir lo que yo estaba aprendiendo, quizá después de 2 años ya de trabajo personal, el poder compartir pues diversos temas que envuelven al ser humano, para mí fue algo muy valioso. Yo tenía una condición humana con el tema del enojo. Yo vivía enojada con la vida, vivía en constante queja, ¿no? En constante ansiedad también, miedo. Había muchas emociones en mí, pero principalmente yo estaba alimentando en mi proceso el tema del enojo y la ansiedad. Y muy detrás de todo eso, la tristeza. Entonces, pues para mí fue algo muy interesante el conocer toda esta propuesta que ya poco a poco les quiero ir desenvolviendo para aquellos que buscan precisamente sanar la salud y el tema de lo corporal. Porque eso es algo que a mí me ha permitido precisamente encontrar respuestas, alternativas, soluciones a mucho de lo que yo viví, pero también a resolver cosas con temas de afuera. Es decir, con mi familia, con mi trabajo, con mi carrera profesional y laboral, pero también con mi familia y pareja. Y creo que eso es algo muy importante porque más allá de venderles muchos temas de la psicología que quizá pues a veces no llegamos a entender con profundidad porque no estudiamos la carrera, los pacientes, y háganmelo saber ustedes quizá como pacientes o como personas que están en búsqueda de encontrar respuestas, pues a veces más allá de una teoría o de términos que a veces uno no llega a entender por lo mismo, pues hay algo que nos llama y nos dice: es que yo quiero encontrar a alguien que me dé respuestas. Y precisamente es algo que me encanta de mi trabajo porque me permite compartir mucho de lo que aprendo en mi proceso, en procesos con otros pacientes, porque son para mí unos maestros que me enseñan todo el tiempo nuevas formas de vivir, nuevas perspectivas, nuevas situaciones que a veces los conectan un paciente con el otro, aunque sean de edades diferentes, de condiciones que nada que ver,
pero para mí como psicóloga pues me permite ahondar más en el tema, el investigar más, porque puede que yo no haya vivido todo lo que ustedes viven, ¿no? Pero eso no significa que no conecte con los pacientes, que no conecte con ustedes. Y eso es algo que me encanta de esta propuesta, porque justo a uno le permite dialogar como ser humano. Es algo súper diferente a lo que yo pensaba justo cuando entré a la carrera. Entonces, mi trabajo, precisamente como les platicaba, soy terapeuta desde el enfoque de la psicología y pedagogía de lo corporal, o también la tradición de la complejidad y lo transdisciplinario. Y justo la terapia psicológica he aprendido a complementarla con prácticas corporales que ayudan a la salud integral, corporal y emocional de los pacientes, que de una cosa tan simple se vuelve algo muy complejo. Pero esa es la belleza de entender al cuerpo como una complejidad. Ya les he platicado un poquito sobre el tema del cuerpo, cómo aprender con y desde él, en el video de la pedagogía de lo corporal. Ahí les doy una embarrada de lo que es esta situación tan interesante. Y pues la verdad es que es de mis videos favoritos, porque justo es algo que quiero enfocarme en este espacio para compartir. Pero antes de eso, antes de compartirles el objetivo y propósito, quiero ser muy breve, pero quiero honrar, la verdad, a esa Brenda de 19, 20 años que comenzó con el proyecto. O sea, imagínense qué joven estaba en ese momento, pero precisamente nace desde esta oportunidad que veo de abrir un espacio para dialogar, para compartir, para aprender. Y para mí la armonía en ese momento era algo bastante interesante, porque yo estaba en búsqueda de ello. Justo recuerdo que en ese momento de mi vida, pues yo me la pasaba estudiando y trabajando constantemente. No tenía quizá mucha apertura precisamente a otros horizontes. Mucho de lo que yo aprendí en mi carrera fue a través de pues la conexión con los pacientes, pero en línea. Los aprendizajes que me proporcionaban los maestros no eran de la misma manera brindados, porque pues nos encontrábamos a través de plataformas digitales. Entonces a veces eso a mí me llegaba a frustrar. Estaba cansada de pasar bastante tiempo frente a la computadora por lo mismo de la pandemia, pero también porque mi trabajo como maestra de inglés pues no me permitía el poder estar fuera de. Para mí el único espacio que yo tenía en ese momento, y lo recuerdo muy bien, y a lo mejor aquellos que siguen el podcast o incluso que siguen las redes sociales desde hace mucho tiempo, recordarán que yo subía bastantes imágenes, que subía al cerro, que estaba por allá, que me la pasaba allá arriba escalando cerros, pero con la intención de encontrarme. Y recuerdo que también grabé un podcast muy interesante que justo habla de ese tema, ¿no? De qué pasa cuando uno se pierde y se encuentra en un espacio fuera de. Entonces, pues para mí fue una oportunidad muy bonita de seguir compartiendo, pero comenzando, y eso es justo el primer episodio que tenemos de este bonito podcast, que es ¿Y tú te has perdido?, con la intención de, pues quizá proporcionarles una perspectiva de lo que quizá muchos de nosotros vivimos, porque nos encontramos perdidos afuera, porque vienen situaciones del exterior y de alguna forma son abrumantes para nosotros, porque creemos que se tiene que vivir de cierta forma, porque todo el tiempo nos han dicho que esa es la única forma de hacerlo. Vemos a la familia, vemos a la sociedad, la cultura nos arrastra a tomar elecciones que a la larga nos confunden y crean crisis en nuestro interior. También he hablado justamente de las crisis que hay, todo el proceso que conlleva después de la tormenta que pasa. Crisis, caos, tempestad, pero también crecimiento van de la mano. Entonces, justo el podcast nace de esa idea de compartir, de dialogar desde una perspectiva de alguien que estaba trabajando en su proceso, y no es por nada, pero sigo haciéndolo, que es algo que curiosamente a los pacientes les digo: yo jamás los voy a dar de alta.
no me lo tomen a mal, no es por mala onda, no es porque quiera seguir pues lucrando con sus problemas, en lo absoluto. Al contrario, me parece que es algo que yo he vivido en mi proceso como paciente, que tengo con mi maestra, y el ver que siempre va a haber una situación y que justo lo podemos vivir desde la humildad, desde la compasión con uno mismo, que van a aparecer situaciones aisladas, conectadas, que quizá el problema con el que llegamos quizá a terapia, pues ya cambió, ya es diferente, pero de repente, gracias al trabajo que hemos hecho de meses, incluso años, encontramos una arista diferente a lo que quizá no veíamos en esa primera consulta que tuvimos. Entonces es algo muy interesante porque, vaya, los pacientes solitos a veces se dan de alta y yo no los culpo. Claro que me ha pasado, claro que yo he dicho, pues todo está muy bien, ¿no? O a lo mejor priorizamos otras cosas antes que nuestra salud mental. Pero aquí lo importante es que tengan estos recursos, estos espacios, sobre todo para aquellos que no tienen a su disposición o no se sienten listos para tomar ese paso de decir, creo que ya estoy listo o lista para empezar a platicar de lo que no platico con nadie. Para pedir ayuda, porque nadie nos enseña a pedir ayuda. Han sido muchos los meses de trabajo en los que yo he estado, sobre todo porque ya estoy a nada de concluir un curso que empecé en el 2022, que justo habla de estas prácticas de la acupuntura, auriculoterapia, masaje terapéutico. Ya vamos a tener nuestra ceremonia de cierre y eso me pone muy alegre porque es un proyecto que yo desde hace mucho que empecé a trabajar en mí. Quería tener esas herramientas para proporcionarle a ustedes como mis pacientes o aquellos que quizá están en búsqueda de algo como lo que yo estoy laborando, pues para complementar, porque en lo personal a mí me ha servido. He visto casos de éxito en donde realmente, más allá de las herramientas, uno orienta y guía al ser humano a encontrar esas respuestas que pareciera, como les menciono, están afuera, que las situaciones externas son más fuertes de lo que pensamos, pero la realidad es que mucho de lo que tenemos está en nuestro interior. Y esa es la diferencia justamente en el cómo queremos aprender a sobrellevar las situaciones. Porque justo otra cosa que les platico a los pacientes es que siempre va a haber muchas ocasiones en las que nos encontremos otra vez quizá con una experiencia, una persona incluso, que nos haga confrontar, que nos haga ver si realmente hemos trabajado, y a veces eso nos trae un poco de confusión, de desequilibrio, de inestabilidad emocional, que eso a la larga afecta al cuerpo. Y entonces se preocupa uno por decir, es que creo que no ha servido nada de lo que he hecho, pero al contrario. Quizá no lo podemos resolver así de rápido como quisiéramos, quizá en el momento nos agarra en 4 y no tenemos la respuesta a la situación, pero la diferencia está en que por lo menos quizá no lo vivimos igual o quizá lo resolvemos diferente, y eso es algo que es un primer paso y es un logro que a veces también nos cuesta mirar hacia adentro y reconocer nuestros logros. Y yo la verdad les hablo con toda la transparencia del mundo. Mucho de lo que he platicado en los podcasts son cuestiones muy personales, porque yo no les voy a hablar de algo que yo no he vivido, no he trabajado o que no he investigado a profundidad. Y aquello que no sé, estoy abierta a saberlo. No sé nada, pero también sé mucho, y eso es algo que a mí me mantiene muy enraizada, con los pies en la tierra, para poder proporcionarle lo mejor a ustedes. Y en este caso, pues brindarles este bonito espacio a todos, con la intención de hacerlo sin esperar nada, que es algo que recordaba ayer escuchando ese primer podcast que hice, y que me encanta que haya cambiado. He cambiado 2 veces el nombre del podcast. El primero es Construyendo un Rato de Armonía, porque precisamente estaba en búsqueda de ello, de la armonía en mi vida,
porque todo era un caos, todo era muy desequilibrado, todo era, pues para mí era algo muy abrumador precisamente. Había emociones por todos lados, no había orden en mi vida, había esa parte en donde no confiaba en mí, dudaba de mí, muchas situaciones que ya les he platicado y otras pues ya irán conociendo. Y precisamente el otro cambio que hubo fue recientemente, creo que fue el año pasado, un espacio armonioso que dije, bueno, vamos a cambiarle un poquito el giro, e incluso me atreví, y quiero invitarlos a escuchar esos podcasts donde invité a varios colegas, a varias personas que fui conociendo el año pasado, que me interesaba bastante la perspectiva que tenían de diferentes temas, que entonces yo decía, ay, es que esta persona queda genial para platicar de esto. Y eran podcasts maravillosos que a mí me nutrían muchísimo, que compartíamos espacios justamente y que me encantó hacerlo. Que salí, la verdad, de mi zona de confort para hacer algo diferente, que fue algunos en línea, a distancia, personas de otras partes del mundo, y espero que este año también se preste para conectar e invitar a muchos más colegas que no necesariamente sean parte de esta línea de la psicología, porque justo en este enfoque de lo complejo y la transdisciplinariedad, justo se encarga de encontrar diferentes disciplinas que nos ayuden a encontrar el enfoque para la salud del ser humano. Ese es el objetivo. Entonces, después de eso, sí me encontré como en un lugar en donde dije, bueno, ya estuve entrevistando, ya salí de esa zona de confort, ya hicimos esto y aquello, ¿y ahora qué? Entonces vienen muchos textos a mi vida, como han visto, y si no les comparto, a mí me encanta leer, es algo que me fascina, y la verdad ahora me es difícil leer algo fuera de lo que yo hago, de, digamos, textos que me cultiven mucho en el tema de mi trabajo. Entonces me llené y me empapé de tanta información que dije, ¿qué hago con todo esto que tengo? ¿Cómo lo puedo empezar a compartir? De ahí nació una sección que quiero retomar precisamente porque se vienen unos temas de verdad súper interesantes que hablan de pues justo mucho lo que envuelve al ser humano, relaciones afectivas, de las carencias, de la ansiedad, de autores mexicanos que tienen una propuesta y que me encanta el leerlos y compartirles mi perspectiva, mi opinión, que va mucho de la mano y de lo que yo he aprendido en lo personal y en el espacio de la terapia, ¿no? En lo laboral. Y entonces, pues está esa parte que quiero compartir, está lo otro que también me encanta, que es precisamente temas un poquito más del ser humano, que ya hemos hablado de la pedagogía de lo corporal, el trabajo corporal, la memoria corporal, que han sido temas también que van mucho de lo que he leído, porque justo a veces lo que les menciono, uno tiene tanta información y lo bello de esto es compartirla, es dialogar, y algunos los he leído y me ponen que les encantan los podcasts y quizá algunos no están tan interesados en los temas de psicología. Y es muy válido, pero también quiero brindarles precisamente estos otros temas de los que no se hablan. Tengo un tema muy interesante y de una vez se los voy a spoilear si llegaron hasta acá, que es el proceso emocional de cuando una persona se independiza. Y es que déjenme decirles que yo por lo menos no he escuchado algún podcast que hable de ese proceso emocional y de desapego con la familia, los padres, el espacio, para que uno lo viva con tranquilidad. O cuando hay estudiantes, por ejemplo, que se mudan por situaciones de que viven en la provincia o en otros estados y llegan a la ciudad o viceversa. Son cosas de las que nadie nos habla. Y creo que lo importante aquí, más allá de quizá que se da la oportunidad y uno está emocionado, está entusiasmado, ¿qué pasa con lo emocional? ¿Qué pasa incluso con mi cuerpo? ¿Y cómo puedo yo aprender a vivirlo? Porque es un proceso justamente que a mí me hubiera encantado que alguien de alguna forma me hubiera llegado a decir, oye,
o sea, sí estás lista para independizarte, pero ya hiciste esto y esto y esto. Y pues digo, yo lo viví como pude. La verdad es que tuve la fortuna de contar con un compañero de vida excelente, que mis padres, aunque por ejemplo ahí lo viví, pues lo tomaron no tan bien, pues fue un proceso también para ellos. Y otra parte que es como un subtema de eso es cómo lo viven los papás, ¿no? Precisamente qué pasa con ellos, cuál es su proceso emocional, porque ya dejas de ser un bebecito, un niño que ellos tienen que cuidar, y comienzas a ser un adulto. Y entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a crear una relación con mi querido hijo independiente adulto si ya no necesita de mí? Pero bueno, eso es como una intro para que conozcan el tema que les quiero compartir próximamente. Si todo sale bien, esta semana. Si no, pues ya me aguantan y ya les comparto con todo gusto. Pero el objetivo entonces, pues es compartirles precisamente cuál es el enfoque en este nuevo espacio, que ahora ya no es una estudiante temerosa, penosa, con quizá duda, confusión de si lo está haciendo bien, de si está bien hablar de esos temas, de, bueno, ¿y ahora qué hago? Creo que ahora ya les habla una voz de una mujer que es una profesional, que ya lleva un tiempo en esto del trabajo personal y también atendiendo a personas que me tienen la confianza. Y de verdad, yo de corazón a cada uno de mis pacientes de verdad los tengo en un lugar muy importante, porque han sido maestros en mi camino, y eso es algo que me encanta. Y lo otro pues es compartirles cuál es el enfoque, cuál es el propósito de todo esto. Construyendo salud y bienestar es ahora este nuevo podcast, este nuevo enfoque, pero con la misma esencia. Porque entonces es un espacio para aprender a construir una vida digna. Y cómo es que un ser humano va construyendo algo diferente, pero puede elegir a conciencia, desarrollar una conciencia para tener salud en el cuerpo y en su vida. Un espacio creado por precisamente ya una psicóloga clínica con título y cédula y todo, y con esas ganas de seguir estudiando e incluso tener una maestría y un doctorado, que es una meta, un propósito que quiero hacer para mí, más allá de por el título y por el grado de estudios, porque sé que ahí donde yo quiero estudiar, pues es un espacio que me va a dejar muchísimo más que conocimiento. Y pues precisamente todo esto es con enfoque de la psicología y pedagogía de lo corporal, como les mencionaba. Y el propósito básicamente es compartir, aprender, dialogar y sentir a través de las enseñanzas que hay diversos temas que envuelven al ser humano, que es una complejidad. También les quiero compartir prácticas corporales que ustedes pueden hacer. Algunas ya las he subido, para aquellos que no lo saben, pues ahí están. Dialogar a través del cuerpo, cómo desapegarse, aprender a perdonar. Son prácticas que vienen mucho del diálogo, pero también son ejercicios para el cuerpo que ayudan bastante. Justamente como para el trabajo personal y corporal. Y espero de verdad, de corazón, que disfruten de cada uno de estos episodios y compartan con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Pues el objetivo es cultivar la salud, pero también vivirlo desde la alegría, que es algo que aprendí después, precisamente, que la armonía no lo es todo, que la armonía pues también uno da paso a otras cosas que no son tan agradables, y se puede vivir diferente. No necesariamente tiene que haber sufrimiento. Dolor es algo que uno tiene que aprender a confrontar, pero si uno a conciencia lo hace desde otro lugar, es muchísimo mejor. Entonces, pues acompáñenme, espero disfruten de cada uno de estos episodios, espero que hayan disfrutado de fue una embarradita de todo lo que ha pasado, de este podcast, de una introducción para aquellos nuevos que estén
en búsqueda, dispuestos a aprender algo diferente, a trabajar con y desde el cuerpo, a aprender con y desde él, y que quieran cultivar y construir una vida digna, salud y bienestar. Espero les haya gustado, les agradezco por llegar hasta acá. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram y Facebook me encuentran como Brenda Guzbet. En YouTube y Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Construyendo Salud y Bienestar es el nuevo podcast. Nueva imagen, nuevo nombre, pero con la misma esencia. Y nosotros nos vemos hasta la próxima.